Estaba en casa relajándome después de un largo día de trabajo cuando decidí navegar por un foro de relaciones. Era algo que hacía ocasionalmente para distraerme y a veces hasta dar algunos consejos esa noche. Sin embargo, una publicación específica hizo que mi corazón se detuviera. Estoy en un dilema. Llevo 12 años casado, pero mantengo una relación con la hermana adoptiva de mi esposa desde hace 5 años. ¿Cómo terminar sin perder a ninguna de las dos? El usuario se identificaba solo como esposo confundido 35, pero yo conocía esa forma de escribir. Era Felipe. Mi esposo lo reconocería en cualquier parte. Siento su manera particular de estructurar las frases, esa costumbre suya de usar ciertos modismos. Era él sin duda. Cada palabra que leí después fue como una puñalada directa a mi corazón. Mi esposa es increíble, dedicada e inteligente, es una ejecutiva exitosa y todos la admiran, pero su hermana, ella, me hace sentir vivo. Todo comenzó cuando se mudó a nuestra casa después de perder su trabajo. La convivencia diaria nos acercó y una cosa llevó a la otra. Al principio fueron solo conversaciones nocturnas, luego pequeños roces accidentales, hasta que un día durante uno de los viajes de negocios de mi esposa sucedió lo inevitable. Mis manos temblaban mientras continuaba leyendo, el sudor frío recorría mi espalda, la pantalla del ordenador parecía brillar con una intensidad dolorosa en la penumbra de mi estudio. Era la historia del último año de mi vida contada desde una perspectiva que nunca imaginé. Que existiera una pesadilla que se desarrollaba frente a mis ojos. Clara, mi hermana adoptiva, realmente se había mudado a nuestra casa después de perder su trabajo en otra ciudad. La acogía. Después de todo éramos hermanas, aunque no de sangre. Recordé el día que llegó con sus dos maletas y esa sonrisa tímida que siempre me había derretido el corazón. Incluso Felipe había insistido en que se quedara, argumentando que teníamos espacio de sobra y que era lo correcto. La culpa me consume, continuaba el post. Pero no puedo parar. Nos encontramos siempre que mi esposa viaja por trabajo, que últimamente es cada vez más frecuente. Ella confía tanto en nosotros que deja a su hermana cuidando la casa y de mí. A veces me pregunto si en el fondo sospecha algo, pero luego veo su sonrisa confiada y sé que no tiene idea cómo puedo elegir entre las dos. La esposa es mi base, mi seguridad, la mujer que me ha apoyado en todo y ha construido una vida conmigo. La hermana es mi pasión, mi aventura, ese y que nunca me atreví a explorar hasta que fue demasiado tarde. Mi mente viajó a todas las veces que había estado fuera en los últimos meses, los proyectos importantes que me mantenían viajando por el país, las videoconferencias con Felipe donde Clara siempre aparecía casualmente en el fondo, preparando la cena o simplemente pasando por ahí, los mensajes tranquilizadores de él: no te preocupes por nada, amor, Clara está cuidando todo perfectamente aquí. Ahora esas palabras tenían un significado completamente diferente, un sabor amargo que me revolvía el estómago. Me levanté de la silla como si ésta quemara, mis piernas apenas sosteniéndome. Necesitaba aire, necesitaba espacio. Me dirigí al baño adjunto a mi estudio, mis pasos resonando en el silencio de la casa. Necesitaba agua en la cara, necesitaba despertar de esa pesadilla. En el espejo del baño la luz fluorescente revelaba a una mujer de 34 años que creía tenerlo todo. Una carrera exitosa, un matrimonio sólido, una familia unida. Una mujer que había dedicado su vida a construir algo que ahora se desmoronaba ante sus ojos. El reflejo me devolvió una mirada que no reconocí. Vi a una mujer que había acogido a su hermana adoptiva como si fuera de sangre, que había compartido todo con ella, secretos, sueños, incluso su hogar. Una mujer que estaba siendo traicionada por las dos personas en las que más confiaba en el mundo. El maquillaje perfecto de la mañana ahora parecía una máscara grotesca, una representación física de la farsa que había sido mi vida. Volví a la computadora, mis dedos moviéndose automáticamente sobre el teclado. Mientras revisaba más detalles, había comentarios en la publicación, docenas de ellos. No mereces a ninguna de las dos. Eres un cobarde, dile la verdad a tu esposa, ella merece saberlo. ¿Qué clase de persona se acuesta con su cuñada? Das asco, tu esposa merece algo mejor que un marido que la engaña con su propia hermana.
Felipe había respondido algunos. Sus palabras cuidadosamente elegidas para mantener su anonimato mientras compartía más detalles de nuestra vida privada. No puedo contarlo, esto destruiría a su familia, solo se tienen la una a la otra desde que sus padres murieron. Si la verdad sale a la luz, no solo destruiría mi matrimonio, sino también el vínculo entre ellas. ¿Cómo puedo ser responsable de separar a dos hermanas que ya han perdido tanto? Las lágrimas amenazaban con caer, pero las contuve. Eso era verdad, al menos Clara llegó a nuestra familia cuando yo tenía 15 años y ella 13. Nuestros padres la adoptaron después de que perdiera a su familia en un terrible accidente automovilístico. Recuerdo claramente el día que llegó, una adolescente asustada con ojos tristes y una maleta desgastada. Me prometí ese día que siempre la protegería, que sería la mejor hermana mayor que pudiera desear. Crecimos juntas, compartimos secretos, sueños, miedos. Estuve ahí cuando tuvo su primer corazón roto, cuando se graduó de la universidad, cuando consiguió su primer trabajo. Ella fue mi dama de honor en mi boda con Felipe, sosteniendo mi ramo y ajustando mi velo con lágrimas de alegría en los ojos. O al menos eso creí que eran en ese momento. El sonido de la puerta principal abriéndose me sacó de mis pensamientos. Voces y risas llenaron el silencio de la casa. Felipe y Clara regresando del supermercado. Era jueves, día de hacer las compras semanales, un ritual que habían establecido desde que ella se mudó con nosotros, supuestamente para ayudarme, ya que yo siempre llegaba tarde del trabajo los jueves. Con movimientos rápidos y precisos cerré el navegador y abrí una hoja de cálculo de trabajo. Mi pantalla mostraba números y gráficos justo cuando la puerta de mi estudio se abrió. «Elena, no sabía que ya estabas en casa», exclamó Felipe tratando de disimular la sorpresa en su voz. Podía ver el ligero temblor en sus manos, la manera en que su sonrisa no llegaba completamente a sus ojos. Clara, justo detrás de él, cargaba bolsas de compras con una sonrisa en su rostro, su cabello negro ligeramente despeinado por el viento. «Terminé más temprano hoy», respondí manteniendo la voz firme mientras los observaba. Era como si de repente pudiera ver a través de ellos, como si una venda hubiera caído de mis ojos. Las miradas furtivas que intercambiaban, la proximidad casual entre sus cuerpos, la manera en que parecían moverse en sincronía, como si compartieran un secreto que los conectaba. «Qué bueno», sonrió Clara dejando las bolsas en el suelo. «Justo estaba pensando en hacer esa lasaña que tanto te gusta para la cena. Compré todos los ingredientes. Lasaña, mi plato favorito, el mismo que ella preparaba todos los jueves cuando yo estaba de viaje. Descubrí después en otros posts de Felipe, era la cena especial de ellos, su pequeña tradición íntima, ahora transformada en una cortina de humo para mantener las apariencias frente a mí. «No te preocupes», respondí levantándome de mi silla con una calma que no sentía. «Tengo una reunión de emergencia en línea en media hora, comeré algo ligero aquí en el estudio». Vi un destello de alivio cruzar sus rostros tan rápido, que si no hubiera estado buscándolo lo habría perdido. Se miraron por una fracción de segundo, una mirada que contenía 1000 palabras no dichas. Mientras subía las escaleras hacia mi estudio, mi mente ya estaba formulando un plan. No sería una venganza rápida o explosiva, sería algo meticulosamente planeado, algo que les haría sentir exactamente lo que yo estaba sintiendo en ese momento. La traición lenta y dolorosa, el descubrimiento gradual de que todo en lo que creías era una mentira. Después de todo, yo tenía acceso a algo que ellos no sabían. Sus confesiones en línea, sus momentos de debilidad donde Felipe compartía detalles de su aventura, buscando consejo de extraños. Y más importante, tenía tiempo para descubrir más, para planear cada movimiento, para construir mi respuesta con la misma paciencia con la que ellos construyeron su engaño, porque si hay algo que aprendí en años de negociaciones corporativas, es que la paciencia es la clave para la victoria, y esta sería mi negociación más importante. Sentada en el estudio con el sonido amortiguado de sus voces y risas viniendo de la cocina, abrí mi portátil y empecé a escribir la primera fase de mi plan. Estaba tomando forma y ellos no tenían idea de lo que estaba por venir.
Mientras tecleaba podía oír el tintineo de ollas y sartenes desde abajo, el sonido familiar de Clara preparando la cena, la risa grave de Felipe desde el piso de abajo. El aroma de la lasaña comenzaba a subir llenando la casa con su fragancia tentadora, pero por primera vez en años no era el olor lo que me revolvía el estómago, era el sabor amargo de la traición y la promesa silenciosa de que pronto, muy pronto ellos también lo probarían. Esa noche fue la más larga de mi vida. Me quedé en el estudio hasta pasada la medianoche escuchando los sonidos de la casa que antes me resultaban tan familiares, y ahora parecían burlarse de mí. Las risas ocasionales que subían desde la cocina, el sonido de los platos al ser lavados, el murmullo de la televisión, toda una sinfonía de normalidad que ahora sonaba como una cruel mentira. Cuando finalmente me atreví a bajar la casa estaba en silencio. En la cocina encontré un plato de lasaña cubierto con papel film y una nota de Clara: te guardé cena por si tienes hambre, con amor, tu hermana. Su letra pulcra y redonda, tan familiar como el rostro que veía cada mañana en el desayuno, ahora me provocaba náuseas. Tiré la comida a la basura y me serví una copa de vino tinto, ese Malbec que Felipe había traído de su último viaje de negocios. ¿Cuántas botellas como esta habría compartido con Clara durante mis ausencias? Me senté en la oscuridad de la cocina, solo iluminada por la luz tenue que entraba por la ventana, y comencé a recordé el día que conocí a Felipe hace 15 años en aquella fiesta universitaria. Él estudiaba administración y yo contabilidad. Me enamoré de su sonrisa sincera, de la manera en que sus ojos brillaban cuando hablaba de sus sueños. Clara tenía apenas 16 años entonces y recuerdo cómo se emocionó cuando le conté sobre él. «Es perfecto para ti, Elena», había dicho aplaudiendo con entusiasmo mientras yo le mostraba nuestras primeras fotos juntos. «Se nota que te mira como si fueras lo más precioso del mundo». Ahora me preguntaba si ya entonces, cuando era apenas una adolescente, había sentido algo por él, si durante todos estos años había estado esperando su oportunidad, observando desde las sombras, aprendiendo mis gustos y costumbres para eventualmente ocupar mi lugar. El vino en mi copa reflejaba la luz de la luna, mientras recordaba más momentos buscando señales que debería haber notado. Las veces que llegaba a casa y los encontraba viendo una película sentados quizás demasiado cerca en el sofá. Las mañanas en que bajaba a desayunar y ellos ya estaban en la cocina. Las conversaciones que se detenían abruptamente cuando yo entraba. Mi teléfono vibró sobre la mesa sacándome de mis pensamientos. Era un mensaje de María, mi mejor amiga desde la universidad. «Todo bien, te noté rara en la reunión de O». María, la única persona fuera de esta casa en quien realmente confiaba. Dudé un momento antes de responder. «Podemos vernos mañana. Necesito hablar contigo». La respuesta llegó casi inmediatamente. «Claro». «Café luminoso, las 9 de la mañana, es grave, te cuento mañana», respondí guardando el teléfono. Subí las escaleras con cuidado de no hacer ruido. Al pasar frente a la habitación de Clara en el segundo piso me detuve. ¿Cuántas noches habría bajado estas mismas escaleras para encontrarse con Felipe? ¿Cuántas veces habrían aprovechado mis viajes de trabajo para dormir en mi propia cama en nuestro dormitorio? Felipe dormía profundamente, su respiración regular, el mismo sonido que me había arrullado durante 12 años de matrimonio. Ahora me pareció el ronroneo satisfecho de un depredador después de la cacería. Me cambié en el baño, incapaz de desnudarme frente a él como había hecho tantas veces antes. Me acosté lo más lejos posible, casi al borde de la cama. En la oscuridad los pensamientos seguían girando en mi mente. ¿Qué hacer ahora? ¿Confrontarlos inmediatamente? ¿Simplemente tomar mis cosas e irme? Claro que no. Yo debía planear una venganza elaborada. Eso decidí mientras miraba el techo. Necesitaba más información. Necesitaba entender completamente el alcance de su traición antes de hacer cualquier movimiento. Y sobre todo necesitaba un plan. La mañana siguiente me encontraba en el café luminoso antes de la hora acordada. Había dormido apenas un par de horas, pero la adrenalina me mantenía alerta. María llegó puntual como siempre, su expresión preocupada al ver mis ojeras.
Por Dios, Elena, ¿qué pasó?, preguntó mientras se sentaba frente a mí. Le conté todo, el foro, el post, las sospechas confirmadas. María escuchó en silencio, sus ojos abriéndose más y más con cada detalle. Cuando terminé se quedó callada por un largo momento. Necesito que me ayudes, dije finalmente. No puedo enfrentar esto sola. María tomó mi mano sobre la mesa. ¿Qué necesitas? Tiempo, respondí, y un lugar seguro donde guardar algunas cosas. No puedo mantener nada importante en casa ahora. Mi departamento está a tu disposición, dijo sin dudar. ¿Vas a confrontarlos? Todavía no. Primero necesito entender exactamente qué está pasando. Necesito pruebas, Necesitas protegerte, interrumpió María. No solo emocionalmente has pensado en lo legal. No lo había hecho. Estaba tan concentrada en el dolor de la traición que no había considerado las implicaciones prácticas. Felipe es socio en tu empresa, continuó María. Si esto explota mal, lo sé, respondí. Por eso necesito ser inteligente con esto. No puedo simplemente reaccionar emocionalmente. Mientras hablábamos, elaboramos un plan inicial. Primero necesitaba asegurar mis documentos importantes y moverlos a un lugar seguro. Segundo, debía comenzar a documentar todo: horarios, conversaciones, comportamientos sospechosos. Tercero, y quizás lo más difícil, debía mantener la apariencia de normalidad mientras investigaba más. ¿Y qué hay de Clara?, preguntó María. ¿Cómo puedes vivir bajo el mismo techo con ella? Esa era la pregunta del millón. Clara, mi hermana menor, la niña asustada que había llegado a nuestra familia buscando un hogar. ¿Cómo había llegado a esto? Por ahora sigo su juego, respondí. Necesito entender hasta dónde llega esta traición. Necesito saber si hay más personas involucradas. Si alguien más lo sabe. María asintió lentamente. Ten cuidado, Elena. Las personas heridas son capaces de cualquier cosa. No pude evitar una sonrisa amarga. Lo sé, créeme que lo sé. Esa tarde regresé a la oficina con una nueva perspectiva. Revisé mi calendario de viajes de los últimos meses buscando patrones. ¿Cuántas de mis ausencias habían sido aprovechadas por ellos? ¿Cuántas veces mis importantes reuniones de negocios habían sido solo excusas para sus encuentros? Mientras revisaba correos antiguos y mensajes de texto, encontré algo interesante. Felipe había estado sugiriendo sutilmente que tomara más proyectos fuera de la ciudad. Te vendría bien la experiencia internacional, decía. Eres la mejor para esos clientes, insistía. Cuánto de mi exitosa carrera había sido manipulada por él para tener más tiempo con Clara. La idea me revolvió el estómago. Mi teléfono sonó, era un mensaje de Clara. Cenamos juntas hoy. Felipe tiene una cena de negocios y pensé que podríamos tener una noche de hermanas. Casi solté una carcajada histérica. ¿Cuántas cenas de negocios de Felipe habían sido reales? ¿Cuántas veces Clara había fingido querer pasar tiempo conmigo solo para mantener las apariencias? Lo siento, respondí. Tengo mucho trabajo pendiente, quizás otro día. Su respuesta llegó casi inmediatamente. Trabajas demasiado, hermana, te extraño. Cada palabra era como un puñal. La falsedad, la manipulación, todo envuelto en emojis y preocupación fingida. Esa noche, mientras revisaba más publicaciones en el foro, encontré algo que me heló la sangre. En una respuesta a otro usuario, esposo confundido 35 había escrito: a veces pienso en dejarlo todo, tomar a la hermana y empezar de nuevo en otro lugar. Pero no puedo hacerle eso a mi esposa, no después de todo lo que ha hecho por mí. La rabia me invadió, así que Felipe estaba considerando huir con Clara. Estaban planeando abandonarme después de todo lo que había hecho por ambos. No iba a permitirlo. Si alguien iba a tomar el control de esta situación, sería yo. Abrí mi laptop y comencé a escribir un nuevo plan. Esta vez no sería la esposa comprensiva que mira hacia otro lado. Esta vez sería la mujer que toma las riendas de su vida. El primer paso sería programar un viaje de negocios la próxima semana. Pero esta vez las cosas serían diferentes, muy diferentes. Mientras escribía los detalles de mi plan, escuché la puerta principal abrir. Felipe había regresado de su cena de negocios. Su voz alegre llegó desde abajo, saludando a Clara. «Elena está en casa», lo escuché preguntar.
Clara respondió, está trabajando hasta tarde. Otra vez el sonido de sus risas compartidas subió por las escaleras como un veneno, pero esta vez no me afectó, porque ahora tenía algo que ellos no tenían. Un plan, y pronto, muy pronto aprenderían que algunas traiciones tienen un precio muy alto. Los días siguientes fueron un ejercicio de autocontrol. Cada desayuno compartido, cada conversación casual, cada mensaje de texto, todo se convirtió en una actuación elaborada. Me sorprendí a mí misma descubriendo que podía sonreír mientras por dentro sentía que me desmoronaba. El viernes por la mañana durante el desayuno dejé caer la noticia. Tengo que viajar la próxima semana, comenté, casualmente mientras revolvía mi café. Un cliente importante en Monterrey necesita atención urgente. Vi el destello en sus ojos, ese brillo de anticipación que ahora podía reconocer claramente. Felipe y Clara intercambiaron una mirada tan rápida que si no hubiera estado buscándola la habría perdido. ¿Cuántos días estarás fuera?, preguntó Felipe intentando mantener un tono neutral. 3 días, respondí, de martes a jueves. Clara inmediatamente saltó con su falsa preocupación fraternal. ¿Quieres que me encargue de algo mientras no estás? Sabes que siempre estoy aquí para ayudar. Claro que sí. Sonreí mientras sentía el café amargo en mi garganta. Esa misma tarde María y yo pusimos en marcha la primera fase del plan. Instalamos discretamente cámaras de seguridad en áreas comunes de la casa, algo que había estado posponiendo durante meses, y que ahora tenía una justificación perfecta. Los robos en el vecindario han aumentado, expliqué cuando Felipe notó a los técnicos. Mejor prevenir, ¿no crees? Él asintió distraídamente sin saber que acababa de aceptar ser monitoreado en su propia casa. El fin de semana transcurrió con una normalidad que ahora me parecía grotesca. Clara preparó el almuerzo del domingo. Como siempre, Felipe elogió su comida. Yo sonreí y asentí, pero cada gesto, cada palabra, cada mirada tenía ahora un significado diferente. ¿Recuerdas cuando papá y mamá te trajeron a casa?, comenté durante el postre observando sus reacciones. Estabas tan asustada, tan vulnerable. Clara bajó la mirada a su plato. Fueron tiempos difíciles, murmuró, pero nos tuvimos la una a la otra, continué, mi voz dulce como veneno. Siempre nos hemos cuidado mutuamente, ¿verdad? Felipe tosió incómodamente y cambió de tema. Podía ver el sudor formándose en su frente. El lunes preparé mi maleta mientras escuchaba a Clara tararear en el piso de arriba. Empaqué ropa para 3 días, aunque sabía que no la necesitaba. María me había ayudado a reservar una habitación en un hotel cercano desde donde podría monitorear las cámaras. ¿Estás segura de esto?, me había preguntado María la noche anterior. Podría simplemente confrontarlos. Ahora necesito que se sientan seguros, respondí. Necesito que bajen la guardia completamente. Esa noche durante la cena noté que tanto Felipe como Clara estaban inusualmente atentos conmigo. Él incluso sugirió pedir comida de mi restaurante favorito. Para que tengas una buena cena antes del viaje, dijo con una sonrisa que ahora me parecía falsa. ¡Qué considerado! Ten un buen viaje, hermana, susurró. No te preocupes por nada. Nunca me preocupo cuando estás tú, respondí sintiendo la ironía quemar mi garganta. María me recogió puntualmente. En lugar de ir al aeropuerto nos dirigimos al Hotel Solaris, a solo 20 minutos de mi casa. Desde allí podría monitorear todo lo que sucediera en mi ausencia. ¿Realmente quieres ver esto?, preguntó María mientras me ayudaba a instalar el equipo en la habitación. Necesito verlo, respondí. Necesito saber exactamente qué hacen cuando creen que no estoy. Las primeras horas fueron relativamente normales. Felipe fue a trabajar. Clara se quedó en casa trabajando en su computadora, pero alrededor de las 2 de la tarde Felipe regresó temprano. Los vi en la sala hablando en voz baja, riendo. Vi cómo se acercaban cada vez más en el sofá. Vi cómo las manos de Felipe acariciaban el cabello de Clara, cómo ella se inclinaba hacia él con familiaridad. María, que se había quedado conmigo, apretó mi mano. Elena, no tienes que ver esto. Pero no aparté la mirada. Necesitaba ver cada momento, cada gesto, cada traición. Necesitaba grabar en mi memoria cada segundo de su engaño. Los vi subir las escaleras juntos dirigiéndose a mi habitación. Vi cómo cerraban la puerta detrás de ellos.
Suficiente, dijo María intentando cerrar la laptop, pero la detuve. Necesito más. No era solo masoquismo, cada momento que documentaba, cada evidencia que recolectaba era un clavo más en el ataúd de su traición, y necesitaba tener todo perfectamente documentado para lo que vendría después. Pasé los siguientes 2 días observando su rutina cuando creían que no estaba, los desayunos compartidos, las cenas románticas, las noches juntos. Era como ver una versión alternativa y retorcida de mi vida matrimonial. El jueves por la tarde, supuestamente mi último día de viaje, los sexta preparándose para otra noche juntos. Clara cocinaba mientras Felipe ponía música suave en la sala. ¿Estás lista?, preguntó María. Asentí cerrando la laptop. Es hora. El plan era simple, llegaría a casa un día antes. Supuestamente porque la reunión había terminado antes de lo previsto. Los encontraría infraganti, sí, pero no de la manera que ellos esperarían. Mientras María conducía de regreso a casa, repasé mentalmente cada detalle de los últimos días. Cada conversación grabada, cada momento documentado. No era solo evidencia lo que había recolectado, era la confirmación de que mi vida entera había sido una elaborada mentira. ¿Estás segura de que quieres hacer esto ahora?, preguntó María mientras estacionaba a una cuadra de mi casa. Nunca he estado más segura de algo en mi vida, respondí tomando mi maleta. La noche era cálida, pero sentí un escalofrío. Mientras caminaba hacia mi casa, a través de las ventanas podía ver las luces tenues y escuchar la música suave. Mi mano tembló ligeramente mientras introducía la llave en la cerradura. Era hora de que el engaño terminara, era hora de que conocieran a la verdadera Elena. Abrí la puerta de mi casa con el sigilo de una ladrona. La música suave flotaba desde la cocina mezclada con el aroma de comida casera y risas contenidas. Mi casa, que durante 12 años había sido mi refugio, ahora se sentía como el escenario de una obra de teatro macabra. Felipe, llamé, mi voz controlada. Escuché el sonido de platos cayendo, pasos apresurados, susurros urgentes. Caminé hacia la cocina con pasos medidos, cada segundo una eternidad. Los encontré separados. Clara frente a la estufa y Felipe sentado en la isla de la cocina, ambos intentando proyectar una normalidad que se sentía tan falsa como sus sonrisas. Elena, regresaste. Clara fue la primera en reaccionar. ¡Qué sorpresa! Pensábamos que volvías mañana. La reunión antes, respondí observando sus expresiones cuidadosamente. Parece que interrumpí algo. Felipe se levantó acercándose para darme un beso, lo detuve con una mano levantada. No te molestes, dije. Saben, es curioso cómo la tecnología nos permite estar conectados todo el tiempo, desde foros, redes sociales, cámaras de seguridad. Vi cómo el color abandonaba sus rostros gradualmente. Felipe fue el primero en entender. Elena, no digas nada, lo interrumpí. No quiero escuchar excusas, sabes que es lo más doloroso, no es el engaño, no es la traición, es la elaborada mentira que construyeron juntos. Clara dio un paso adelante. Hermana, podemos explicarlo. Hermana, mi risa sonó extraña incluso para mí. ¿Te atreves a llamarme hermana después de todo esto? Después de meterte en mi cama con mi esposo. Durante años no fue así, intentó defenderse. Nosotros no planeamos esto. Por supuesto que no, continué. Mi voz fría como el hielo. Supongo que simplemente sucedió, ¿verdad? Como todas las grandes traiciones. Un momento de debilidad que se convirtió en años de engaños. Me moví por la cocina tocando los platos que habían preparado para su cena romántica. ¿Sabes qué es lo más irónico, Felipe? Que mientras planeabas huir con ella, yo seguía construyendo nuestro futuro. Sus ojos se abrieron con sorpresa. Te preguntarás cómo los vi tus posts en el foro de relaciones. A veces pienso en dejarlo todo, tomar a la hermana y empezar de nuevo. Muy poético, debo admitir. Clara se dejó caer en una silla, lágrimas corriendo por sus mejillas. Elena, por favor, que Clara, que olvide cómo te acogimos cuando perdiste a tus padres, que ignore cómo has estado durmiendo con mi esposo en mi propia cama, que perdone años de manipulación y mentiras. Felipe intentó acercarse nuevamente. ¿Podemos arreglar esto? ¿Arreglar qué exactamente?, pregunté mirándolo directamente. ¿Mi confianza o el vínculo familiar que destruyeron?
O quizás te refieres a los años que desperdicié creyendo en una mentira. Me senté en la isla de la cocina observándolos. Ambos parecían pequeños ahora despojados de sus máscaras de normalidad. ¿Saben qué es lo peor? Continué, que ni siquiera tuvieron el valor de ser honestos. Preferían mantener esta farsa, vivir esta doble vida que enfrentar las consecuencias de sus acciones. Yo te amo, dijo Felipe, con su voz quebrada. Nunca quise hacerte daño, amor. Eso no es amor, respondí. El amor no, destruye, Felipe, el amor no miente durante años. El amor no traiciona la confianza de quien te dio todo. Me levanté sacando un sobre de mi bolso. Aquí están los papeles del divorcio, ya están preparados, solo necesito tu firma. Clara sollozó más fuerte. Elena, por favor, podemos hablar de esto. No hay nada que hablar, la interrumpí. Ustedes tomaron sus decisiones, ahora es mi turno de tomar las mías. Felipe tomó los papeles con manos temblorosas. Ya lo tenías todo planeado, dijo. Por supuesto, respondí. Creías que eras el único que podía hacer planes. La diferencia es que yo no necesito esconderme detrás de mentiras. Mientras lo veía revisar los documentos, continué. No quiero la casa, no quiero nada que me recuerde a esta farsa. Solo quiero que ambos desaparezcan de mi vida. ¿Qué pasará con la empresa?, preguntó Felipe, su voz apenas en un susurro. Seguirás siendo socio, no soy como ustedes. No destruyo lo que otros han construido, pero trabajaremos en pisos diferentes. Con equipos diferentes, no tendremos que vernos. Clara se levantó acercándose tímidamente. Elena, eres mi única familia. Te equivocas, la corté. La familia no se traiciona, Clara. La familia no destruye la vida de quienes dicen amar. Tú y yo dejamos de ser familia en el momento que decidiste que tus deseos eran más importantes que nuestra hermandad. Felipe firmó los papeles en silencio. Cuando terminó los tomé y los guardé en mi bolso. Me voy esta noche, anuncié. María vendrá mañana por mis cosas, no quiero que ninguno de los dos esté aquí cuando eso suceda. Me dirigí hacia la puerta, pero me detuve un momento. ¿Saben qué es lo más triste? Que ambos estaban tan ocupados manteniendo su mentira que no se dieron cuenta de que yo ya lo sabía todo. Cada momento, cada encuentro, cada mentira, todo está documentado, no para exponerlos o destruirlos, sino para recordarme a mí misma, porque nunca debo volver a confiar en ustedes. Salí de la casa escuchando los sollozos de Clara y el silencio derrotado de Felipe. María me esperaba en su auto. ¿Estás bien?, preguntó cuando entré. No, respondí honestamente, pero lo estaré. Mientras acababa en mi vida un capítulo lleno de mentiras y traiciones. También era el comienzo de algo nuevo, algo que construiría sobre la verdad, no sobre engaños. Y esta vez sería más fuerte, más sabia, más cautelosa, porque a veces el final de una traición es solo el comienzo de una nueva vida. Los días después del confrontamiento pasaron como en una nebulosa. Me instalé temporalmente en el departamento de María. Rechazaba las constantes llamadas y mensajes tanto de Felipe como de Clara. Cada notificación en mi teléfono hacía que mi corazón se acelerara, pero me mantuve firme en mi decisión de no responder. Hermana, por favor, necesitamos hablar. Te extraño tanto, Elena, amor, podemos arreglar esto. 12 años no pueden terminar así. Cada mensaje era como sal en una herida abierta. María se encargó de recoger mis cosas de la casa, evitándome el dolor de volver a ese lugar. Me contó que encontró a Clara llorando en las escaleras, pero no se detuvo a consolarla. Te dejaron esta carta, dijo María entregándome un sobre. No tienes que leerla si no quieres. La carta permaneció sin abrir en mi mesa de noche durante semanas. Algunas noches, cuando el insomnio me golpeaba, la miraba fijamente, tentada a leer sus explicaciones o excusas, pero sabía que nada de lo que pudieran decir cambiaría lo que habían hecho. El trabajo se convirtió en mi refugio. Me sumergí en nuevos proyectos. Llegaba temprano y me iba tarde. Mis compañeros notaron el cambio, pero respetaron. Cuando Felipe y yo nos cruzábamos en el edificio, el aire se volvía pesado con palabras no dichas.
Él había perdido peso. Su rostro mostraba signos de noches sin dormir, pero no sentí satisfacción en su sufrimiento, solo un profundo vacío. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi nueva oficina, recibí una visita inesperada. Era Sandra, la esposa de Roberto, uno de nuestros socios más antiguos. Elena dijo cerrando la puerta tras ella. «Podemos hablar». Me preparé para lo que pensé sería otra sesión de consejos no solicitados sobre perdonar y seguir adelante. Pero Sandra me sorprendió. Sabía lo de Felipe y Clara, confesó sentándose frente a mí. Los vi juntos hace meses en un restaurante fuera de la ciudad, debía habértelo dicho. La miré fijamente procesando esta nueva información. ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué no era mi lugar?, respondió con sus ojos llenos de culpa. Y porque temía que no me creyeras, ellos parecían tan buenos ocultándolo. Asentí lentamente porque sí lo eran. ¿Cómo lo descubriste?, preguntó. Le conté sobre el foro, sobre las publicaciones de Felipe. Sandra escuchó en silencio, sus ojos humedeciendo se me habrían derrumbado, pero no pensaba mostrar mi dolor para que nadie pudiera usarlo contra mí. Las semanas se convirtieron en meses. Encontré un nuevo apartamento más pequeño pero con una vista al parque que me recordaba a mi infancia. Lo decoré completamente diferente a mi antigua casa, sin una sola foto o recuerdo de mi vida anterior. María me convenció de ver a una terapeuta. La doctora Ramírez me ayudó a entender que mi dolor no era solo por la traición de Felipe, sino por la pérdida de mi familia completa. Clara no era solo mi hermana adoptiva, era el último vínculo con mis padres, con mi historia familiar. El dolor que sientes es por múltiples pérdidas, explicó la doctora Ramírez. Perdiste a tu esposo, a tu hermana, tu hogar y en cierta forma tu pasado. Una noche después de una sesión particularmente intensa de terapia, finalmente abrí la carta que me habían dejado. Era de Clara, decía. Elena, sé que ninguna disculpa será suficiente, sé que he destruido algo precioso e irreparable. No busco tu perdón porque sé que no lo merezco. Solo quiero que sepas que el amor que sentiste por mí como hermana nunca fue una mentira. Fui yo quien traicionó ese amor, quien lo manchó con mis acciones egoístas. Cuando perdí a mis padres biológicos pensé que nunca volvería a tener una familia. Tú y nuestros padres me dieron un hogar, me hicieron sentir amada nuevamente, y yo lo destruí todo por un amor que nunca debió ser. Felipe y yo terminamos. No porque tú nos descubrieras, sino porque finalmente entendimos el daño irreparable que habíamos causado. Él no es la víctima aquí y yo tampoco. Tú eres la única que pagó por nuestros errores. Me voy de la ciudad no porque esté huyendo, sino porque sé que mi presencia solo te causa más dolor. Has sido la mejor hermana que alguien podría desear y yo fui la peor. Te amo aunque ya no tenga derecho a decirlo. Doblé la carta cuidadosamente y la guardé en un cajón. No sentí el alivio o la satisfacción que esperaba, solo una profunda tristeza por todo lo perdido, pero la vida continuaba. En el trabajo mis proyectos prosperaban. Comencé a salir más, a reconectar con viejos amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Incluso me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. Una tarde, mientras pintaba en el parque cerca de mi nuevo apartamento, me di cuenta de que hacía días que no pensaba en Felipe o Clara. El dolor seguía ahí. Probablemente siempre estaría, pero ya no dominaba cada momento de mi vida. Sandra se convirtió en una amiga cercana, una alianza inesperada nacida de la culpa y la comprensión. Fue ella quien me convenció de asistir a un evento de networking donde conocí a personas que más tarde se convertirían en socios importantes. La mejor venganza, me dijo un día, es vivir bien y en paz contigo misma. Y tenía razón. Mientras Felipe se hundía cada vez más en su trabajo, evitando las reuniones sociales y los eventos de la empresa, yo florecía no por venganza o despecho, sino porque finalmente estaba viviendo mi vida en mis propios términos. La última vez que supe de Clara fue a través de una antigua amiga común. Se había mudado al sur del país y trabajaba como diseñadora freelance. Felipe y ella no habían mantenido contacto alguno.
¿Te arrepientes de cómo manejaste todo?, me preguntó María una noche mientras compartíamos una botella de vino en mi balcón. Miré hacia el parque donde las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. No, respondí honestamente, me arrepiento de no haberlo descubierto antes, de haber sido tan ciega, pero no me arrepiento de cómo actué cuando lo supe. Has cambiado, observó. Tenía que hacerlo, respondí. La Elena que era antes murió el día que descubrió ese post en el foro. Esta nueva versión de mí es más fuerte, más sabia. Y era cierto, la traición me había cambiado fundamentalmente, pero no de la manera que Felipe y Clara probablemente temían. No me había convertido en una persona amargada o vengativa. En cambio, había aprendido a valorarme más, a establecer límites claros, a no conformarme con menos de lo que merecía. Cada día era un paso más en mi nueva vida, una vida que nunca imaginé tener, pero que ahora no cambiaría por nada, porque veces el final de una historia es solo el comienzo de una mejor. Un año después de aquella noche en que mi vida cambió, me encontré revisando viejas fotos en mi nuevo departamento, no por nostalgia sino como parte de un ejercicio que la doctora Ramírez me había sugerido. Debía enfrentar el pasado sin permitir que me defina. La foto más antigua mostraba a una adolescente sosteniendo la mano de una niña más pequeña. Éramos Clara y yo el día que llegó a casa. Mis padres sonreían en el fondo, orgullosos de su decisión de expandir nuestra familia. En ese momento todos creíamos en los finales felices. El timbre sonó interrumpiendo mis pensamientos. Era Sandra con una botella de vino y una expresión seria en su rostro. Felipe renunció hoy, anunció sin preámbulos mientras entraba. Se va del país. La noticia debería haberme afectado más, pero solo sentí una ligera punzada de algo que ya no podía identificar como dolor. Roberto dice que aceptó un puesto en Chile, continuó Sandra mientras servía el vino. Aparentemente no ha estado bien desde todo. Tomé un sorbo de mi copa saboreando el sabor familiar. ¿Sabes qué es curioso? Ya no siento nada cuando escucho su nombre, ni rabia ni dolor, ni siquiera lástima. Sandra me estudió por un momento. Has cambiado mucho este año. Y era cierto, y el cambio más significativo no había sido externo. Aunque mi nuevo corte de pelo y guardarropa reflejaban una mujer diferente, era un cambio interno. La Elena que descubrió la traición de su esposo y hermana había muerto aquella noche, y de sus cenizas había surgido alguien más fuerte. Recibí un correo de Clara la semana pasada donde dice que está embarazada. Comenté sorprendiendo a Sandra. ¿De Felipe?, preguntó Sandra casi ahogándose con su vino. No, sonreí ante su reacción. Conoció a alguien en su nueva ciudad. Un arquitecto, creo. Me pidió perdón nuevamente y me contó que está en terapia. ¿Y cómo te sientes al respecto? Miré por la ventana de mi departamento hacia el parque donde ahora pasaba mis domingos pintando. En paz, supongo. No voy a responder su correo, pero ya no me duele recibirlo. La verdad era que el último año había sido un viaje de autodescubrimiento. Después de la traición había tenido dos opciones: hundirme en el dolor o usar esa experiencia como catalizador para el cambio, y elegí lo segundo. Mi carrera había florecido al canalizar toda mi energía en el trabajo. Había logrado ascender a una posición que ni siquiera sabía que deseaba. Mis colegas bromeaban diciendo que me había convertido en una fuerza imparable. ¿Recuerdas cuando me preguntaste si me arrepentía de cómo manejé todo?, le pregunté a Sandra. Ella asintió rellenando nuestras copas. Ahora sé que fue exactamente como debía ser. No exploté, no busqué venganza, no intenté destruirlos públicamente. Simplemente me alejé y me reconstruí. Muchos pensaron que estabas loca por no exigir más en el divorcio, recordó Sandra. No quería nada que me atara a esa vida, respondí. Además, ¿qué es una casa o un auto comparado con la libertad? El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos rosados y naranjas. Me levanté para encender las luces, notando cómo las sombras bailaban en las paredes decoradas con mis propias pinturas. ¿Sabes qué es lo más irónico?, continué. Ellos probablemente pensaron que me estaban destruyendo, pero en realidad me liberaron. Vivía en una jaula de oro rodeada de mentiras tan elaboradas que ni siquiera podía verlas.
Sandra se acercó a una de mis pinturas, un autorretrato abstracto que había completado recientemente. Es asombroso cómo el dolor puede transformarse en arte. La doctora Ramírez dice que es parte del proceso de sanación. Transformar el dolor en algo hermoso. Mi teléfono vibró, era un mensaje de un número desconocido. Soy Felipe, me voy del país, decía. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero podríamos vernos una última vez. Sandra observó mi reacción mientras leía el mensaje. ¿Vas a responder? Bloqueé el teléfono y lo dejé sobre la mesa. No hay nada más que decir, esa historia ya terminó. Y era verdad, la traición que descubrí aquella noche en el foro había sido el final de una vida, pero también el comienzo de otra. Una vida que había construido por mí misma, sin mentiras, sin máscaras, sin dependencias emocionales tóxicas. A veces pienso en aquella noche, confesé a Sandra, en cómo un simple clic en un foro cambió todo. Si no hubiera encontrado ese post, habrías seguido viviendo una mentira, completó ella. Exacto, y quizás esa es la verdadera lección en todo esto. A veces el universo nos da exactamente lo que necesitamos. Aunque en el momento parezca una tragedia. Me acerqué a la ventana observando cómo las luces de la ciudad comenzaban a brillar en la creciente oscuridad. En algún lugar de esta misma ciudad Felipe estaría empacando para su nueva vida. En algún lugar del sur Clara estaría acariciando su vientre creciente, quizás pensando en mí, y aquí estaba yo en mi nuevo hogar rodeada de arte y paz. ¿Sabes qué es lo más importante que aprendí de todo esto?, dije volviéndome hacia Sandra. Que el verdadero amor empieza con uno mismo. Todos esos años busqué la validación en otros, en Felipe, en Clara, en mi trabajo, pero la verdadera transformación comenzó cuando aprendí a validarme a mí misma. Sandra levantó su copa. Por las segundas oportunidades, dijo. Por las verdades dolorosas que nos hacen libres, respondí chocando mi copa con la suya. El sonido del cristal resonó en la habitación, un sonido claro y limpio como mi nueva vida. Afuera la ciudad seguía su ritmo incesante, indiferente a las pequeñas tragedias y renacimientos que ocurrían dentro de sus límites. Pero yo ya no era la misma mujer que una vez lloró por una traición descubierta en un foro de internet. Era algo más, algo mejor. Era una mujer que había aprendido que a veces el final de una historia es solo el inicio de una vida más auténtica. Y esa vida, mi nueva vida, apenas estaba comenzando. No te olvides de suscribirte y activar la campanita para seguir viendo nuestras historias.